Bueno, ¿qué tal? Buen día. Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Álgebra del IMER, la penúltima sesión del semestre. Hoy tenemos el gusto de oír a la doctora Mindy Huerta. Mindy es doctora en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella hizo su tesis bajo la supervisión del profesor Octavio Mendoza. Y bueno, hoy nos va a estar hablando de objetos M periódicos, que es una de las cosas que ha venido trabajando en los últimos meses y también ahora que está de estancia postdoctoral acá en el IMER. Entonces, Mindy, en primer lugar, bueno, darte las gracias por haber aceptado la invitación. El seminario es todo tuyo para cuando quieras arrancar. Tenemos una sesión de preguntas al final, pero si alguien necesita consultar algo durante la exposición, puede hacerlo siempre y cuando a Mindy le parezca bien. ¿Ok? Entonces, bueno, Mindy, darte las gracias nuevamente y adelante. No, todo lo contrario. Muchas gracias, Marco, por la invitación a los organizadores. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí escuchando esta plática. Y claro, si tienen alguna duda, pues pueden preguntar en el momento en que lo quieran hacer. Y bueno, entonces permítanme comenzar. El título de este trabajo son Objetos M periódicos y, como dijo Marco, es un trabajo en conjunto con el doctor Octavio Mendoza y el... Ok, entonces, antes de dar la definición de objeto M periódico, permítanme platicarles un poco sobre la historia que hay atrás de esta idea. Bien, entonces, pues todo empieza con Oslander y Blitzer en 1969, donde los doctores, en este artículo que aparece aquí en azul, nos definen lo que es la G-dimensión. Ellos presentan este concepto de G-dimensión para un módulo finitamente generado sobre anillos neperianos. Y bueno, ¿qué es esto de la G-dimensión? Para hablar de la G-dimensión necesito platicarles qué es una G-resolución. Entonces, de nuevo, estamos con un anillo R, que es un anillo neperiano. Decimos que un módulo M finitamente generado, tiene una G-resolución si se ve de esta forma, ¿no? Tenemos un complejo que podemos ver de esta manera, donde todos los términos que aparecen a partir de acá, pues son módulos proyectivos, son módulos totalmente reflexivos. Muy bien, entonces teniendo este concepto de G-resolución, se puede dar la definición de G-dimensión. De nuevo, estamos con un anillo que es neperiano y tomamos Mindy, un módulo. Dime, sí. disculpa, es que no sé lo que es totalmente reflexivo. Sí, no te preocupes, voy para allá. Ah, bien, bien, perfecto, gracias. Sí, ahorita, no se preocupen. Muy bien, entonces, miren, lo de la G-dimensión, ya tomando esto de los módulos totalmente reflexivos, definimos la G-dimensión de un módulo de la siguiente forma. Bueno, si tienes un módulo no cero, decimos y denotamos por G-dim n a la G-dimensión como el menor entero de manera tal que tenga una G-resolución finita, ¿sí? Es decir, por ejemplo, teníamos este complejo, entonces pues nos fijamos en las como G resoluciones finitas, es decir, por ahí acaba el complejo, todo lo que está aquí son módulos totalmente reflexivos, ¿sí? Y de todas las posibles G resoluciones finitas, pues tomamos el menor entero que cumpla, ¿no? Que para ese n, pues exista esa G resolución finita. Muy bien. Entonces, eso es en el caso de que exista, pero si no existiera, pues definimos la G-dimensión como infinita. Y solo por convención, en el caso de tomar el módulo cero, decimos que la G-dimensión es menos infinito. Entonces, como podemos observar, esto de la G-dimensión depende de una clase muy particular que son los módulos totalmente reflexivos. ¿Pero qué es un módulo totalmente reflexivo? Bueno, aquí está la definición que me pidieron. Un módulo n es totalmente reflexivo si satisface lo siguiente. Primero, necesitamos que exista un complejo. ¿Sí? Aquí tenemos el complejo L barra que se ve de esta manera, de manera tal que las entradas de este complejo son módulos proyectivos finitamente generados. ¿Sí? El módulo n, que dices que es el totalmente reflexivo, cumple ser uno de los ciclos de este complejo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el n como uno de los ciclos.
Ok, y además a este complejo le vamos a pedir una condición de aciclicidad. ¿Que cuál es? Es esta. Si aplicas el funtor home espacio Q, donde Q es un módulo proyectivo, tienes que lo que induce este complejo permanece exacto. Ok, muy bien. Entonces, esto de la G-dimensión resultó bastante interesante porque después los autores que aparecen en este artículo en azul que les estoy dejando prueban lo siguiente. La G-dimensión está acotada por la dimensión proyectiva del módulo y además, en caso de que el módulo tenga dimensión proyectiva finita, se cumple que estas dos dimensiones, la G-dimensión y la dimensión proyectiva, coinciden. Entonces, como podrán ver, pues era bastante interesante, más porque por ahí podría haber algún tipo de relación con la conjetura finitista. Ok, bueno. Dado que empezó a ser bastante interesante este tema, pues empezaron a salir muchas generalizaciones, dentro de las cuales podemos encontrar, por ejemplo, esta de Inox y Yenda en 1995, donde ellos definen a los módulos Gorenstein proyectivos. Y bueno, ¿qué es un módulo Gorenstein proyectivo? Aquí está la definición. Decimos que M es Gorenstein proyectivo si existe un complejo, aquí está mi complejo, de manera tal que todas las entradas de este complejo son módulos proyectivos, ¿sí? El objeto que dices que es Gorenstein proyectivo, pues es uno de los ciclos, entonces por aquí tenemos a M como uno de los ciclos, y además le pedimos que cuando apliquemos el funtor home espacio P' con P', un módulo proyectivo, esta sucesión, este complejo permanece exacto. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, se parece muchísimo a la definición de los módulos totalmente reflexivos. Pero aquí Inox y Yenda lo generalizan porque ya trabajan sobre anillos arbitrarios y ya no piden que el módulo sea finitamente generado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siguiendo con este camino de generalizaciones, años más tarde, Benis y Madhu en el 2007 dan la definición de strongly Gorenstein proyectivo que generaliza a los Gorenstein proyectivos. Y bueno, ¿qué es un módulo strongly Gorenstein proyectivo? Es un módulo que cumple lo siguiente. Primero, es un módulo para el cual existe una sucesión que se ve así, una sucesión exacta corta. Lo que podemos observar de esta definición es que el objeto, que dices que es el strongly Gorenstein proyectivo, es el que está en los extremos, ¿no? Está en los extremos. Y en medio tú pones un módulo proyectivo, ¿sí? Así es tal cual bueno, la asociación que pides. Pero vamos a pedir también una condición de ciclicidad, que es que cuando tú tomes esta asociación y le apliques este funtor, el home espacio P con P un módulo proyectivo, la asociación permanece exacta. ¿Ok? Bien, ¿y por qué esta definición de los strongly Gorenstein proyectivos generalizan a los Gorenstein proyectivos? Porque los autores prueban que un módulo es Gorenstein proyectivo si solo si es un sumando directo de un strongly Gorenstein proyectivo. ¿Ok? Bueno, más tarde los mismos autores generalizan todavía más esto de los strongly Gorenstein y dan la definición de los N strongly Gorenstein. ¿Qué es un módulo N strongly Gorenstein? Bueno, es un módulo para el cual existe una sucesión que se ve de esta forma, ¿no? Entonces, de nuevo, es una sucesión exacta. El objeto aparece en los extremos de la sucesión y en medio, con la diferencia de la definición anterior, en lugar de tener solo un proyectivo, pues le ponemos N proyectivos, ¿no? N entradas con proyectivos. Y de nuevo, se le pide una condición de aciclicidad, que ¿cuál es? Pues cuando apliques el funtor home espacio Q con Q módulo proyectivo, esta sucesión exacta permanezca exacta. Ok. Y creo que al menos esta definición pues es un poco más clara porque generaliza la anterior, porque los 1 strongly Gorenstein proyectivos coinciden con los strongly Gorenstein. Y además, siempre hay como esta relación entre los strongly, los n-strongly y los Gorenstein proyectivos, que son estas contenciones. En varios artículos se dan ejemplos donde estas contenciones pueden ser estrictas, pero nosotros nos vamos a enfocar en analizar esta última, ¿sí? Que los n-strongly están contenidos en los Gorenstein proyectivos. Ok, bien. Bueno, esto de los módulos Gorenstein proyectivos, como podrán imaginar y
no se limitó solo a pensar en módulos, ¿no? Sino que más tarde, en el 2020, los doctores Becerril, Mendoza y Santiago dan una definición que la generaliza, pero ahora en un contexto de categorías abelianas y para parejas de objetos, parejas de clases de objetos. Entonces, ellos dan la definición de los XY Gorenstein proyectivos. Y a ver, ¿en qué consiste? Bueno, primero tomas dos clases en tu categoría abeliana C, ¿ok? Entonces dices que un objeto C es un XY Gorenstein proyectivo si cumple lo siguiente. Primero es un cero ciclo de un complejo, entonces imaginen que por aquí tenemos el complejo X punto, aquí tenemos sus entradas, ¿sí? De cada complejo. Entonces, el objeto que dices que es el XY Gorenstein proyectivo cumple ser, primero, uno de los ciclos. ¿Ok? El complejo es tal que todas las entradas del complejo pertenecen a la primera clase, es decir, a X, y se pide también una condición de aciclicidad, que es que el home de espacio Y, o sea, cuando aplicas ese funtor, ese complejo permanezca exacto. Sí, entonces, además, debe pasar que esto es acíclico. Muy bien. Bien. Y bueno, nada más por el propósito de esta charla, permítanme denotar a esta clase como los GPXY. ¿Ok? Muy bien. Bueno, lo que podemos observar de esta definición es que ahora los autores están trabajando con dos clases de objetos. Pero la idea, al menos la que yo entendí, es que tienes dos clases de objetos. Ok, con la primera vas a construir un complejo, como que tu primera clase va a ser una clase de resolución, con la que construyes un complejo con ciertas características. Y la segunda clase que sea aquella a la cual le vas a pedir una condición de ciclicidad, ¿no? Es como que la que testea la ciclicidad. Muy bien. Entonces, ¿por qué esto generaliza lo que se venía trabajando de la G-dimensión? Porque en caso de que estés trabajando con módulos y tomes la pareja proyectivos-proyectivos, pues esta definición coincide con los Gorenstein proyectivos. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue la historia? Primero teníamos a los módulos de G dimensión 0, ¿sí? Después teníamos a los módulos Gorenstein proyectivos. Estos a la vez se generalizaron con los Strongly Gorenstein proyectivos y estos últimos con los N Strongly Gorenstein proyectivos, ¿no? Todo esto en módulos. Años más tarde, los doctores Becerril, Mendoza y Santiago definen a los objetos XY Gorenstein proyectivos, pero ahora en categorías abelianas. Entonces la pregunta fue, ¿habrá alguna definición que replique como el comportamiento de los N-Strongly Gorenstein proyectivos, pero ahora en un contexto de categorías abelianas y para parejas de clases de objetos? Y lo que voy a tratar de explicarles por el resto de la charla es una propuesta que hicimos para poder responder esta pregunta. Ok. Bien, pues no empezamos muy bien, ¿no? Tuvimos un primer problema y es que los doctores Becerril, Mendoza y Santiago, no conformes con dar una generalización de los módulos Gorenstein proyectivos, ellos dieron dos generalizaciones. La primera de ellas es los XY Gorenstein proyectivos de la definición que les platiqué y dieron otra versión que llamaron la versión débil de los XY Gorenstein proyectivos. Ok. La segunda versión, los XY Gorenstein proyectivos, tienen esta definición. ¿Ok? Y es que un objeto M decimos que es XY Gorenstein proyectivo si satisface lo siguiente. Primero, tenemos que para el objeto debe existir un complejo que se ve de esta forma, ¿sí? Y el complejo debe satisfacer que todas las entradas, salvo el objeto, pues están en la primera clase, y se pide además que todos los ciclos de este complejo pertenezcan a un complemento ortogonal total izquierdo de la segunda clase. Y también que el objeto esté en ese mismo complemento total ortogonal izquierdo de la segunda clase. Ok, entonces podemos ver que a pesar de que las definiciones son como que muy parecidas, para la versión débil hay ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo,
Ya no pedimos un complejo completo, sino que pedimos como que la parte derecha del complejo, y la condición de aciclicidad ahora se cambia por que ciertos ciclos pertenezcan a un complemento total, ¿no? Ortogonal. Muy bien. Entonces, ¿qué solución dimos? Vamos a dar dos definiciones, una para la versión de XY Gorenstein proyectivos y otra versión de M periódicos para la versión débil. Muy bien. Entonces, aquí está. Esta es la definición de los objetos M periódicos. Y decimos que un objeto M es un M periódico XY Gorenstein proyectivo si satisface lo siguiente. Satisface que para este objeto existe una sucesión que se ve de esta forma, ¿sí? De nuevo, la sucesión pues tiene en particular que el objeto está como que en los extremos y en medio hay M objetos que pertenecen a la primera clase. Y además, para esta sucesión exacta, vamos a pedir una condición de ciclicidad que tiene que ver con la segunda clase, ¿ok? Que el home espacio Y con Y la segunda clase, al aplicar ese funtor, nos dé de nuevo exacto, ¿sí? Y la verdad es que la definición es muy natural pensando o teniendo la idea de los doctores Becerril, Mendoza y Santiago de los XY Gorenstein proyectivos. Tienes dos clases. La primera es como tu clase de resolución con la que construyes los complejos y la segunda va a ser quien checa la condición de aciclicidad. Ok, entonces esta es la versión para la versión de los XY Gorenstein proyectivos usuales. Para la versión débil, nosotros definimos esto, ¿sí? Decimos que un objeto M, aquí está, es un M periódico débil, XY Gorenstein proyectivo, si satisface lo siguiente. Primero, necesitamos que pues exista un complejo, ¿sí? Digamos, aquí está mi complejo, aquí están sus entradas, ¿sí? El objeto que digo que es el M periódico débil es uno de los ciclos. Aquí está. Y lo que vamos a pedir es que como que este ciclo, este M, se repita cada M ciclos, ¿no? Es decir, corremos como M ciclos a la derecha y vuelve a aparecer M como uno de los ciclos, ¿sí? Tanto a la derecha como a la izquierda. Ok, el complejo cumple que las entradas del complejo pues están en la primera clase y se pide que todos los ciclos que estén en este complejo pertenezcan al complemento ortogonal total de la segunda clase. ¿Okay? Entonces, esta definición pues resulta muy natural si lo vemos con la definición de los XY Gorenstein proyectivo débiles. Y de nuevo, una clase es la que hace cierta condición, es una clase que funciona como una clase de resolución, y la otra ahora es una clase que checa pertenencia a un complemento ortogonal total que depende de la segunda clase. Muy bien. Entonces, antes de seguir, veamos un ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo, todo lo que voy a decir de este ejemplo, todos los hechos, vienen en este artículo que les dejo, es el artículo en azul de Sang-In Xiong, y nos dice lo siguiente. Toma este carcaj, el que aparece aquí, y considera estas relaciones, ¿sí? Entonces, este carcaj con estas relaciones tiene a estos módulos proyectivos inescindibles y tiene a estos módulos inyectivos inescindibles. Y lo que hay que observar es que el proyectivo 3 coincide con el inyectivo en 1. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí tenemos el carcaj de Van der Ruyten y vamos a tomar primero una subclase, una subclase A, que va a ser la que aparece aquí. Esta subclase consiste de módulos que son isomorfos a sumandos directos de sumas directas finitas de este objeto. ¿Ok? Y bueno, ¿qué se sabe de esta clase? Esta clase cumple que es cerrada por extensiones y también cumple que es una subcategoría de Frobenius, ¿sí? Donde los proyectivos e inyectivos inescindibles resultan ser estos dos, ¿no? Que son el proyectivo 1 y proyectivo 2 que les puse al principio. Ok, bien. Entonces, con esto, pues tenemos que los proyectivos de esta subclase, pues es este conjunto que está aquí. Y nada más como observación,
difiere de todos los proyectivos de toda la categoría solo por sumandos del proyectivo 3. ¿Ok? Bien, entonces ya teniendo todo esto, vamos a tomar las siguientes dos clases, X y. X es igual a Y van a ser los proyectivos de esta subclase. Bien. Ahora, cuando tomamos los strongly Gorenstein proyectivos, algo que es inmediato de la definición es que los proyectivos siempre están contenidos en los strongly Gorenstein proyectivos y en cualquier n strongly Gorenstein proyectivo de la definición de Bénis y Madou. Entonces, en particular, el proyectivo 3 va a ser un 1 strongly Gorenstein proyectivo. Pero este proyectivo 3 no puede pertenecer a ningún M periódico de la definición que dimos, para ningún índice. ¿Y esto por qué? Porque de ser así, de ser que estuviera en alguna clase para algún índice M, tendríamos lo siguiente. Primero, debería existir una asociación como en la definición. Aquí está. Y este término de en medio, pues tendría que estar en esta clase, en los proyectivos de la subclase A, ¿no? Pero recordemos que el proyectivo 3 es inyectivo. Entonces, esta asociación exacta se cinde, y si se cinde, tendríamos que el proyectivo 3 estaría en la subclase, ¿no? Lo cual nos da una contradicción. Ok, entonces este es un ejemplo donde cuando calculamos la clase de los M periódicos, esta clase no coincide para ningún n strongly Gorenstein de la definición usual. Muy bien. Ok. Dentro del trabajo de los doctores Becerril, Mendoza y Santiago, ellos trabajan con pares muy particulares que llaman pares GP admisibles. ¿Y qué es un par GP admisible? Bueno, pues es un par que cumple las siguientes condiciones, ¿sí? En particular, quiero hacer énfasis en que cumple la primera, ¿no? La primera nos dice que esta dimensión proyectiva es 0, entonces, otra forma de decirlo es que pues, todos los grupos de extensión entre X y Y pues son 0. Cuando tenemos una pareja que cumple esta condición, pues decimos que el par XY es hereditario, ¿sí? Solo que cumpla la primera condición. Ok, entonces un par GP admisible es un par hereditario que satisface otras condiciones, 2, 3 y 4, donde estas otras condiciones tienen que ver con que exista cierto tipo de morfismos y pedirle ciertas propiedades a las dos clases del par. Ok, bueno. ¿Qué tienen los pares GP admisibles del trabajo de los doctores? Es que cuando tomas un par GP admisible, la versión de los Gorenstein proyectivos, usual, y la otra versión, la débil, coinciden. Entonces, por ejemplo, si estamos en una categoría abeliana, tiene suficientes proyectivos, si tomamos el par proyectivos-proyectivos, ese par es GP admisible. Entonces, como es GP admisible, estas dos clases coinciden y como estamos pensando siempre como en el caso, en el ejemplo estándar, que sería la clase de proyectivos, nuestros pares, los n-strong le van a coincidir. Entonces, nuestra versión de M periódicos va a haber pares donde van a tener que coincidir, ¿no? Especialmente en el caso estándar. Y con eso nos salió pues una duda, ¿no? Cuando nuestras versiones, el de M periódicos y M periódicos débiles, pues coinciden. Y claro, teniendo en mente que va a haber casos, por ejemplo, los pares hereditarios, donde podría pasar que coincidan. Para resolver esa pregunta, nosotros encontramos este resultado. Bueno, hicimos este resultado donde nos dicen, si tú tienes dos clases de objetos, entonces tu par es hereditario, si solo si se cumple lo siguiente. Se cumple que tu versión de M periódicos y M periódicos débiles coinciden, de esas dos clases coinciden, no importando el índice, y también es suficiente con que lo cheques para el índice 2. ¿Okay? Y bueno, entonces veamos la prueba de esto. Por la definición de los M periódicos, versión débil y versión normal, sabemos que la clase de los débiles, de los M periódicos débiles, estaría contenida en la clase de los periódicos, ¿sí? Para cualquier índice. ¿Sí? Esto se sigue por prácticamente la definición. Entonces, para probar la igualdad, pues tendríamos que checar por qué esta contención se da. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Tomamos un objeto que esté en la clase de aquí, y si está ahí, para este objeto, pues este objeto va a tener su sucesión exacta de acuerdo a la definición.
Entonces tenemos una sucesión que se ve de esta forma, ¿sí? Que cumple pues todas las condiciones. Cumple que cuando aplicamos este funtor hom espacio y permanece exacta. Cumple que los términos, los x y, pues pertenecen a la primera clase. Ok. Ahora, teniendo la sucesión, nos vamos a fijar en las sucesiones exactas cortas que se induce a través de este complejo de izquierda a derecha. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos esta primera sucesión exacta, ¿sí? De izquierda a derecha, corta, y vamos a aplicar el funtor hom espacio y, con y la segunda clase. Ok, si lo aplicamos, pues nos da una sucesión exacta larga, ¿sí? El término de acá, este es 0 porque nuestro par es hereditario, y como es hom espacio y acíclica, este morfismo es un epimorfismo. Entonces, esto nos obliga a que el término de aquí en medio, pues tenga que ser 0. ¿Okay? Eso lo hicimos para la primera sucesión exacta corta, pero podemos hacer el mismo argumento y así concluir que todos los ciclos de la sucesión de la definición tienen esta propiedad, que si sacamos el x1 del ciclo con la segunda clase, eso nos da 0. Bien, entonces teniendo esto en mente, aquí está. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, que si es hereditario, siempre coinciden las dos clases? Bueno, como es hereditario, haciendo un argumento de corrimiento, podemos observar que tenemos como una cadena donde aparecen los grupos de extensión y ciertos isomorfismos. Okay. Por lo que les comenté antes, todos estos x1 van a ser 0, ¿sí? Pero si todos estos son 0, entonces nos obliga a que todos los grupos de extensión de M con la segunda clase sea 0, ¿sí? Esto nos implica que todos los grupos de extensión entre cada uno de los ciclos van a ser 0 cuando lo tomamos con la segunda clase. Entonces, con esto tendríamos que M estaría en esta clase, la de los XY, M periódicos XY coherentes proyectivos débiles. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por ejemplo, queremos ver que, pues, si coinciden justo en el índice 2, entonces el par resulta hereditario. Podemos tomar lo siguiente, o sea, lo podemos hacer así. Vamos a suponer que no es hereditario y vamos a ver que esas dos clases, pues, no pueden ser la misma. Por lo que les comenté antes, siempre tenemos esta contención, entonces tendríamos que ver por qué esta otra, pues, no se da. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a ver que existe un elemento aquí que no está acá. Bien. Ok. Entonces, como el par no es hereditario, van a existir un índice, va a existir un objeto en la primera clase y un objeto en la segunda clase, de manera tal que esto pasa. El xy entre esos dos objetos no es 0. Ok, entonces, vamos ahora a considerar una sucesión exacta de esta forma. Esta sucesión exacta, si nos fijamos, A0 aparece en los extremos. Lo que está aquí son dos objetos en la primera clase, ¿sí? Y como es un pegado de sucesiones exactas que se ascienden, cuando tomamos el funtor hom espacio segunda clase, permanece exacto. Entonces, este objeto A0 estaría en esta clase, pero no puede estar en la segunda, en la versión débil, por esta condición. ¿Okay? Por lo tanto, estas dos clases son distintas, justo para el índice 2. Muy bien. Bueno, más tarde, dentro de los muchos resultados interesantes que tienen esto de los N-Strong-Lagrangian proyectivos, Zhao y Wang probaron lo siguiente. Ellos prueban que si tú tienes un módulo N-Strong-Lagrangian proyectivo, pues ese módulo es proyectivo si solo si tiene una condición de autoortogonalidad. Es decir, que todos los grupos de extensión entre él y él sean 0. Entonces, pensando como que ahora para esta versión, cómo podríamos adaptarlo, este resultado a esta versión que estamos dando, tenemos lo siguiente. Primero, no vamos a trabajar sobre los M periódicos, sino que vamos a considerar una subclase. Una subclase que hemos llamado los M periódicos acíclicos, ¿sí? Y bueno, ¿en qué consiste?
M es un M periódico acíclico si primero es un M periódico, es decir, tiene una asociación que se ve de esta forma, todos los XY pertenecen a la primera clase y se pide una condición de aciclicidad con respecto a la segunda clase. Entonces, va a ser acíclico si además pedimos una condición extra de aciclicidad que tiene que ver con la primera clase. ¿Sí? Es decir, vamos a pedir ahora que además, si aplicamos el home X espacio, el complejo que está aquí también permanezca exacto. ¿Okay? Y bueno, en el caso estándar, en nuestro ejemplo estándar, que siempre es como pensando en la pareja proyectivos, cuando tomamos X como la clase de los proyectivos, esta condición no se ve, ¿no? Si tenemos home P, bueno, si aplicamos home X espacio con X un módulo proyectivo, nuestra asociación pues sale en automático exacta. Entonces era necesario que pidiéramos esta condición, al menos para lo que queremos exponer más adelante. Ok. Entonces, como les comentaba, en el caso de módulos con la pareja proyectivos, esta versión de los acíclicos coincide con los M periódicos usuales y a la vez coinciden con los N Strongly-Gorenstein proyectivos. Muy bien. Ok, entonces ya, regresando al resultado, tenemos lo siguiente. Si tenemos dos índices, digamos m menor o igual que n, y tomamos a x una clase, la primera clase que sea cerrada por sumandos y que satisfaga esta condición, los siguientes enunciados son equivalentes. El objeto es m periódico acíclico, para un m periódico acíclico. El objeto está en la primera clase. Esto es equivalente a que los primeros n grupos de extensión del objeto con el objeto sean 0. Y también es equivalente a que los primeros m grupos de extensión del objeto con el objeto sea 0. Entonces, de nuevo, pensando en nuestro ejemplo estándar, cuando tomamos x como los proyectivos, tenemos lo siguiente. Esta condición del x menor o igual que n, pues se da para cualquier índice que tú consideres. Decir que m es un m periódico acíclico, aquí, por ejemplo, tomando X y Y como los proyectivos, sería decir que es un M Strongly-Gorenstein proyectivo, ¿sí? De la definición de Benissimo-Madou. Y decir que M pertenece a X sería decir que M está, bueno, es un proyectivo, y esto pasaría si y solo si todos los grupos de extensión de M con M sean 0. ¿Por qué? Porque este M es lo suficientemente grande como tú quieras. ¿Okay? Entonces, con esto rescatamos también el resultado anterior. Muy bien. Por ejemplo, veamos que si nuestro objeto es un M periódico acíclico y cumple además esta condición, veamos que tiene que estar en la primera clase. Bien. Como es un M periódico acíclico, para este objeto pues va a existir una asociación que se ve de esta forma, ¿sí? Le pedimos que todos los AKs pertenezcan a la primera clase y pedimos también que sea home X espacio acíclica. ¿Sí? Ahora nos vamos a fijar en las sucesiones exactas cortas que nos va a inducir este complejo eta de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer ciclo Z1 y consideramos esta sucesión exacta corta. Ok. Entonces, si la tomamos y luego aplicamos el funtor home X espacio, con las hipótesis que tenemos podemos probar que estos grupos de extensión del primer ciclo con M son 0. ¿Sí? O sea, es decir, tenemos que ciertos grupos de extensión en cierto intervalo para el primer ciclo con M son 0. Ahora, si tomamos la segunda sucesión exacta corta de derecha a izquierda y hacemos lo mismo, obtendríamos también que hay ciertos grupos de extensión que son 0 del segundo ciclo con M, pero aquí ya reduce en un índice el intervalo de esos grupos de extensión que son 0, ¿no? Justo quitamos como que el último. Bien, entonces repitiendo este proceso de manera inductiva, pues obtenemos una relación de los grupos de extensión de los ciclos con M, ¿no? Nos dice ciertos grupos de extensión son 0 en cierto intervalo que depende del ciclo.
Entonces, siguiendo con este proceso y justo fijándonos como que en la última sucesión exacta corta del complejo eta, obtendríamos esto, que el primer grupo de extensión del último ciclo con M es 0. Pero eso nos diría que la última sucesión exacta corta se escinde. Y si se escinde, entonces M está en X porque X es cerrada por sumandos. ¿Okay? El propósito de mostrarles las pruebas de estos resultados es porque podemos observar que la definición es muy noble. No necesitamos trabajar con muchas cosas. Si acaso, bueno, tenemos una pareja de clases que tienen ciertas propiedades, tenemos sucesiones exactas cortas, tenemos funtores que cuando aplicamos nos dan sucesiones exactas largas. ¿Y qué hacemos? Pues aplicar pues, las propiedades que conocemos de la pareja y obtener estos resultados. Muy bien. Bien. Ok, dentro de muchos otros resultados muy interesantes de los N-strongly, hay un comportamiento que tienen tomando intersecciones. Por ejemplo, se prueba que si tú tienes dos índices, ¿no? Y calculas pues los N-strongly Gorenstein proyectivos respecto a ellos dos. Digamos, tenemos estas dos clases y tomas la intersección de estas clases, esta clase vuelve a ser una clase de ese estilo. Es decir, vuelve a ser como un D-strongly Gorenstein proyectivo, pero aquí además el D es, tiene una descripción muy explícita. Es el máximo común divisor de N y de M. ¿Okay? Entonces, pensando ahora, por ejemplo, en este resultado y cómo adaptarlo a nuestra versión, obtuvimos lo siguiente. Si tenemos dos clases, digamos XY, y le pedimos a la primera clase lo siguiente, que sea cerrada por extensiones y que sea cerrada por núcleos de epimorfismos. Y además pedimos esta condición de ortogonalidad entre las clases, que el x1 de las clases sea 0 y que el x1 de la primera clase con la primera clase sea 0. Bajo todas estas hipótesis, podemos obtener el resultado análogo a lo que les platiqué. Si tomamos los n periódicos acíclicos, y esa clase la intersectamos con los M periódicos acíclicos, resulta ser de nuevo una clase de este estilo, donde el índice es el máximo común divisor de N y de M. ¿Ok? Bien. Bueno, este es uno de los tantos resultados. Y como podemos observar, como que en los resultados tenemos dos clases. Y en estas dos clases siempre hay como una relación de ortogonalidad, ¿no? Hay algo que tiene que ver con los ext y esas dos clases. Por eso estuvimos interesados en también subcategorías N-cluster tilting, porque una categoría N-cluster tilting tiene ahí varias propiedades, pero algo que tiene es que es una subcategoría de tu categoría que tiene una descripción muy explícita de ella a través de complementos ortogonales de ella misma. Es decir, por ejemplo, dentro de las tantas cosas que cumple, D se puede ver de esta forma, como una intersección de complementos ortogonales izquierdos de ella en un intervalo. Y también se puede ver de nuevo como una intersección de ella misma considerando complementos ortogonales derechos, ¿no? Entonces, dada esta relación de autoortogonalidad, pues nos preguntamos qué pasaría si consideramos esta clase de consigo misma. Ok, dentro de los resultados que encontramos fue este, que nos dice lo siguiente. Imagina que tienes una categoría abeliana con suficientes proyectivos e inyectivos y te tomas una categoría N+1 cluster tilting. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes. Que las clases de los M periódicos, versión débil, versión normal, de la pareja D con D coincidan para cualquier índice es equivalente a que todos los grupos de extensión de tu clúster sea 0. Es equivalente a que tu clúster coincida con los proyectivos y con los inyectivos de tu categoría. Y es equivalente a que toda tu categoría sea clúster y también sean todos los proyectivos. En particular, si alguna de las condiciones de arriba se cumpliera, tendríamos que nuestra categoría sería una categoría de Frobenius. ¿Ok? Bien.
Y bueno, por último, me gustaría concluir con una relación que hemos encontrado con un artículo de los doctores Bassoni, Cortés y Zurdiaga y Estrada, donde nos hablan de objetos X periódicos. Ellos definen para un objeto, dicen un objeto M es X periódico si existe una sucesión que se ve de esta forma. ¿Sí? M es el objeto. Y el término del medio pertenece a la clase que dices que es X periódico, ¿no? Entonces, pensando en esto, pues se puede extender un poco, ¿sí? Ahora, en lugar de considerar una sucesión así, pues tomamos como una sucesión un poco más larga, donde escribimos aquí, pues, M objetos que estén en la primera clase, ¿no? Y a los objetos que tengan como que esta sucesión, decimos que denotamos esa clase de esta forma, pi m de x. Ok. Entonces, teniendo esta pequeña definición un poco más generalizada, lo que observamos con el trabajo de los doctores Bassoni, Cortés y Zurdiaga y Estrada es que se puede hablar de una relación con los objetos Gorenstein proyectivos de los doctores Becerril, Mendoza y Santiago. Nosotros probamos que para pares hereditarios se cumple lo siguiente. Si tomamos los Gorenstein proyectivos de los doctores Becerril, Mendoza y Santiago de la pareja y tomamos esta versión general de los X periódicos, al considerar la intersección, esta intersección nos da la definición de los M periódicos de la pareja. Entonces, como posible trabajo a futuro, queremos interpretar los resultados que tienen los doctores Becerril, Mendoza y Santiago y los doctores Bassoni, Cortés y Zurdiaga y Estrada a través de los conceptos de los M periódicos. Y es por eso que lleva el nombre, el título es justo por ellos. Ok, y bueno, sería todo. Muchas gracias. No, al contrario, Mindy, gracias a ti por la charla, estuvo bastante bonita. Entonces, bueno, damos un aplauso virtual como estamos acostumbrados en el seminario. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas, ¿sí? ¿Alguna consulta? Yo tengo una pregunta tal vez bien básica. Adelante, Sí, José. adelante. Al principio, cuando vas recapitulando un poco las maneras en las que se han generalizado la definición de los Gorenstein proyectivos con los strongly y con los N strongly, pues esto es una cadena de desigualdades. Uh-huh. Y según vi, los strongly están contenidos en los N strongly y esos contenidos en los Gorenstein proyectivos. ¿Puede ser? A ver, déjame ver si no la puse mal. Es bien para el principio. Ajá. Esta, ¿no? Creo. A ver, déjame ver si no lo puse Sí. mal. Ajá. Y bueno, era eso, mi pregunta era, ¿es así esas inclusiones? Porque, ¿y en qué sentido entonces se generaliza? Porque como que veo que lo que hay más son Gorenstein proyectivos y si de repente cuando pienso en que los strongly Gorenstein proyectivos, si los generalizan, bueno, no sé. O sea, por ejemplo, ¿por qué los N strongly generalizan a los Gorenstein? ¿O? Sí, Disculpa. por ejemplo. Bueno, es que en un principio los strongly, así solitos, lo generalizaban porque habían probado que un módulo es Gorenstein proyectivo si es un sumando directo de un strongly Gorenstein. Ok. Sí, ese es un resultado que se puede checar. Creo que no me acuerdo si lo comenté. Ajá, aquí. Sí. Ok, ya, es en Sí, ese entonces sentido. tenemos eso. Ajá. Sí, sí.
Sí, a ver, Vale, básicamente gracias. en esa generalización los Gorenstein proyectivos con los Strongly Gorenstein se están comportando de manera similar a cómo se comportan los proyectivos respecto a los libres. Esto de que un Sí, módulo es proyectivo si solo se suman directo al libre, entonces va por allí la cosa y no por el hecho de que sí, ciertamente los Gorenstein son una familia mucho más grande de objetos, pero la generación va más como que en el comportamiento y las relaciones que tienen estas clases nuevas de módulos Gorenstein. ok. ¿Otra consulta? Yo tengo una. Mindy, de lo que has estado leyendo sobre Strongly Gorenstein y fuertemente, no, perdón, Strongly M. Gorenstein, ¿has visto, bueno, los artículos que mencionas son en categoría de módulos donde se ha ido trabajando hasta la fecha, ¿no? Sí. Acá sí se está haciendo todo a nivel de categorías abelianas, entonces, sabes que tienes este resultado en cuanto a Gorenstein proyectivos clásicos, que te dice que un complejo es Gorenstein proyectivo si solamente sí, las componentes son módulos Gorenstein proyectivos. Ujú. ¿Sabes si hay algo parecido para cuando uno habla de complejos Strongly-Gorenstein? Bueno, no sabré decirte si hay algún tipo de relación. Bueno, sería cuestión de checar igual y podría adaptarse la prueba y considerar como que ahí qué podríamos pedirle a las clases, Ujú. ¿no? Pero Sí, yo creo que no sabré decirte. en el caso absoluto, tomando X e Y como los proyectivos, yo creo que sería más o menos inmediato, porque si tomas la periodicidad a nivel de complejo, la heredarías cuando pasas a módulos a través del funtor tallo, creo que habría que considerar. Pero claro, sí, ya a nivel de clases de resolución y de testeo más relativo, yo creo que ya se complicaría un poco la cosa. Creo que no se podría trabajar con cualquier I. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Pero no te quería preguntar eso, si había algo hecho en el caso absoluto, capaz se pudieran pensar otras cosas en esa dirección y tener descripciones, más allá de las interacciones que mostraste hoy, descripciones particulares en ciertos tipos de categorías para estas clases de módulos, en donde las categorías ambientes no sean necesariamente módulos, sino, por ejemplo, complejos de cadenas, como mencionamos, o de repente, bueno, iba a decir categorías de haces casi coherentes. El problema es que allí no se puede trabajar con proyectivos por las limitaciones que este tipo de objetos tienen allí en esas categorías que se usan en geometría algebraica. Capaz trabajar con planos, que sería lo más parecido a ese nivel. El problema es que los planos ya pierden la autoortogonalidad que necesitas en algunos resultados. Okay. Pero bueno, Sí, era yo creo eso, que como sería que cuestión de ujú, checar. tratar de ver cómo Ujú. lucen estas cosas en otros ambientes. Ok, ¿Alguien gracias. más? No, gracias a ti. ¿Alguien más? Ricardo. Tengo una pregunta. Puede ser una pregunta muy idiota, pero tú puedes tener casos donde tus objetos Y ortogonal, donde tu categoría Y ortogonal sea cero. O sea, no tenga complementos ortogonales. Pues así como lo planteas, en un principio podría ser posible, ¿no? Pero así que tenga un ejemplo concreto, no sé, no sé si... Ricardo, a ver si entendí bien. Tu pregunta es si podría haber alguna clase I tal que el complemento ortogonal izquierdo de I sea únicamente el objeto cero. Eso. Ujú. Sí, o sea, yo conozco uno, eh, justamente la categoría de haces cuasi coherentes sobre ciertos esquemas en particular. Hay esquemas de la línea proyectiva sobre cierto tipo de cuerpos
Y si tomas la categoría de haces casi coherentes sobre ese esquema en particular, eso es de una categoría de Grothendieck, donde el único objeto proyectivo es el objeto, el as 0. Entonces, ¿qué pasa si te tomas I como toda la categoría de haces casi coherentes? El complemento ortogonal sería solo el objeto 0. Porque una manera de describir los objetos proyectivos es esa, ¿no? Sabes que es proyectivo si solo sí es ortogonal a toda la categoría. Entonces, bueno, en ese caso, ok. un poquito particular, ¿no? Debido a las condiciones muy específicas que tiene trabajar sobre la línea proyectiva, pero en general es muy raro que eso pase. Entendí. Entonces, en ese caso, queda todo muy trivial, ¿no? Lo que sería definir los M-Gorenstein Sí, proyectivos. sí, en esa categoría es problemática trabajar con los estronigones, y por lo que le comentaba a Mindy hace ratito. Allí es, e inclusive si tienes alguna categoría de haces casi coherentes con objetos proyectivos diferentes del objeto nulo, aún así esas categorías en general no tienen suficientes proyectivos, no te puedes construir resoluciones con proyectivos. Entonces, ¿qué pasa? Que si quieres pensar en objetos Gorenstein en esos ambientes, no puedes completar estas resoluciones completas y acíclicas por proyectivos. Ahí es difícil trabajar con este tipo de Gorenstein. Es por eso que cuando uno revisa cosas de álgebra homológica Gorenstein en cuestiones relacionadas a la geometría algebraica y en particular con este tipo de categorías, la gente trabaja más con Gorenstein planos, donde tomas la X como la clase de haces planos, porque allí, en ese tipo de contextos, sí se sabe que puedes construir resoluciones por haces planos. Ok. Pero entonces después se te quejan en geometría algebraica de que los haces planos son unos bichos difíciles para trabajar. Entonces, bueno, pero es como que lo mejor, tengo entendido, lo mejor que hay para aproximar allí. Ah, ya. Uh-huh. Okay. Gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces les damos las gracias a Mindy nuevamente. Y Gracias a ustedes. No, al contrario, Mindy. Gracias también a todos los demás por haber asistido a esta sesión. Y bueno, la invitación es para el viernes que viene. Sí, vamos a tener la última charla por este semestre. Nos va a estar hablando Javier Coppola. Y bueno, después vemos si podemos hacer tipo una reunioncita, almorzar algo por allí, como se hacía tradicionalmente antes de la pandemia. Entonces, bueno, gente, voy a cerrar por acá. Un abrazo, Gracias. cuídense mucho y Gracias. Nos Buen vemos. final de semana. Gracias por la charla. Estuvo muy buena. Nos vemos. Bye. hasta luego.